buenas tardes, doctora Mónica Tamayo. Nuestro grupo está conformado por Julia Rodríguez y Zulín Ochoa, y a continuación le vamos a exponer nuestro caso con las técnicas de programación neurolingüística. Ahora, bueno, les voy a dar un concepto sobre la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional que se genera a partir de una serie de representaciones internas de posibles peligros futuros. No solo tiene componentes cognitivos y subjetivos, sino también componentes fisiológicos y conductuales. En el manual psiquiátrico DSM-5, la ansiedad prolongada se describe en términos de síntomas como sentirse inquieto, fatigado, excitado, irritable, sufrir tensión muscular e incapacidad para dormir o concentrarse. La depresión se caracteriza por un estado de ánimo depresivo o triste generalizado, o la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. El individuo también debe experimentar al menos 4 síntomas adicionales extraídos de una lista que incluye cambios en el apetito o peso, sueño y actividad psicomotora. Obviamente, como la disminución de energía, sentimientos de inutilidad o culpa y la dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. También, pues, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida o planes o internos de suicidio. El estrés se define generalmente como la respuesta inespecífica del cuerpo o la reacción a las demandas que se le hacen. Los eventos perturbadores en el ambiente es un proceso mediante el cual percibimos y enfrentamos amenazas y desafíos ambientales. Si bien una cierta cantidad de estrés promueve y facilita el aprendizaje, los niveles más altos de estrés pueden provocar una angustia significativa en la vida y en el funcionamiento de un individuo. Bueno, en sí, la programación neurolingüística se basa en la idea de que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y el lingüístico y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia de programación. Los modelos de PNL pues proporcionan la base de una técnica terapéutica para detectar y reprogramar patrones inconscientes de pensamientos y comportamientos con el fin de alterar las respuestas psicológicas del cliente. Las intervenciones basadas en la PNL, en psicoterapia o en psicoterapia neurolingüística es un método imaginativo, sistemático de psicoterapia con un enfoque cognitivo integrativo, y las técnicas basadas en la PNL están ganando popularidad en el campo de la psicología aplicada y la psicoterapia. Ya, un resumen del caso es: Alex, una mujer soltera de 24 años, presentó quejas de sentimientos de culpa, tristeza, humor, falta de concentración, sentimientos de inutilidad, alejamiento de las actividades sociales, miedo al castigo de Dios, inquietud, pesadillas, trastornos del sueño y episodios de llanto. Los síntomas comenzaron gradualmente durante un periodo de 3 meses. Después, sus sentimientos de culpa, esto se dio por enviar mensajes de texto por WhatsApp, ya que ella siempre llamaba a las personas con las que quería hablar. Empezó a pensar: soy una pecadora, no tengo carácter, mi error es imperdonable. ¿Qué pensará la gente cuando se dé cuenta de lo que he hecho? Y Dios castigará por mis pecados. Los pensamientos seguían rumiando en su mente. Estos pensamientos continuaron manteniéndole en un estado de culpa, así como un miedo al castigo. En consecuencia, comenzó a permanecer inquieta y a menudo tenía pesadillas de ser castigada por Dios. También temía que Dios pudiera incluso castigarla, dañando también a su familia. No podía concentrarse en sus estudios y en su trabajo. Empezó a mantenerse alejada de su familia y amigos y se perdía en sus pensamientos de culpa y miedo. Eh, Su sueño y su apetito habían bajado, había perdido 5,5 kilogramos de peso en 3 meses. A veces tenía episodios de llanto incontrolables. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la historia clínica o historia personal del problema. Datos de identificación del paciente. Bueno, tenemos como nombre Alexa León, edad 24 años, estado civil soltera, sexo femenino, lugar de nacimiento Cuenca, instrucción estudiante, ocupación secretaria. Los datos del referente y motivo de referencia o derivación, pues es a petición del propio paciente.
En el motivo de consulta, la paciente acude obviamente a consulta porque presenta sentimientos de culpa, falta de concentración, miedo al castigo divino, pesadillas y llanto, pérdida de peso, alejamiento social, familiar, que ha venido padeciendo los últimos meses por haber enviado mensajes de texto por WhatsApp. En sí, en la demanda explícita, ella en consulta pide ayuda queriendo recuperar su vida diaria, como lo era antes de haber enviado mensajes de texto por WhatsApp y queriendo que desaparezca todos los problemas que le ha acarreado aquel acontecimiento. Bueno, en la descripción del problema actual, hace aproximadamente 3 meses la paciente presenta sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, miedo al castigo de Dios, pesadillas, tristeza, alejamiento de las actividades sociales y pérdida de peso, sueño y apetito. Bueno, ella tiene un llanto incontrolable que se ha ido intensificando al pasar los días, ya que la sintomatología pues está presente después de sus sentimientos de culpa por enviar mensajes de texto por WhatsApp. Ya. En lo que hace referencia a la interferencia, consecuencias del problema actual en la vida diaria, es decir, en la funcionalidad. Aquel acontecimiento afectado en la funcionalidad de su vida diaria, alejamiento de las actividades sociales, asimismo no se podía concentrar en sus estudios y trabajo. Además empezó a alejarse de su familia y amigos y se perdía en sus pensamientos de culpa y miedo al castigo. En la historia y evolución del problema actual tenemos que el problema comenzó hace aproximadamente 3 meses atrás, después de sus sentimientos de culpa por enviar mensajes de texto por WhatsApp, ya que ella siempre llamaba a las personas con las que quería hablar. Empezó a pensar, soy una pecadora, no tengo carácter, mi error es imperdonable. ¿Qué pensará la gente cuando se dé cuenta de lo que he hecho? Y Dios me castigará por mis pecados. Presentó quejas de sentimientos de tristeza, falta de concentración, sentimientos de inutilidad, alejamiento de las actividades sociales, miedo al castigo de Dios, inquietud, pesadillas de ser castigada por Dios, llanto incontrolable, comenzó a permanecer inquieta. Además temía que Dios pudiera incluso castigarla, dañando también a su familia. No podía concentrarse en sus estudios y en su trabajo. Empezó a mantenerse alejada tanto de su familia como de sus amigos. Además, su sueño y su apetito habían bajado, por lo que había perdido 5,5 kilogramos de peso. En la historia psiquiátrica, problemas mentales, trastornos anteriores, vemos que es la primera vez que el paciente acude a consulta psicológica. Además, no menciona problemas mentales ni tampoco tratamientos anteriores. En la historia médica tenemos que Alexa no ha tenido ninguna enfermedad de índole médica. Desde la infancia ha sido una niña sana que solamente ha tenido problemas de resfriado, inflamación de las amígdalas, los cuales han sido tratados con pauta médica. Igualmente, ella en su adolescencia y adultez no se evidencia problemas médicos, solo gripe, eso también una vez al año, como nos comenta la paciente en la historia clínica. Bueno, yo les voy a hablar sobre la información biográfica y relevante, como son los aspectos familiares de la infancia, académicos, laboral, social y sexual. Bueno, Alexa tiene 24 años, es soltera e hija única. Su madre Carmen, de 45 años de edad, es ama de casa y su padre Jorge, de 48 años de edad, pues es médico. Ella tiene una relación con sus padres a pesar de que ellos viven en su lugar de origen, que es Loja. Alexa siempre les llamaba o iba a su ciudad natal, ya sea una vez al mes o cuando tenía tiempo por su trabajo y universidad, pero por su problemática se ha distanciado con ellos, ya que anteriormente pues tenía una relación estable con sus padres. Desde su infancia ha sido una niña alegre, generosa, ordenada, perfeccionista, que sigue las reglas y ha tenido muchos amigos en su escuela y en el barrio. Sus padres siempre se preocuparon por el bienestar de ella, siempre estaban cuando los necesitaba, le criaron con fuertes valores y normas que hasta su adultez los ha puesto en práctica. Era una niña estudiosa, siempre se dedicaba a sus estudios y se preocupaba por los demás y no presentó problemas médicos relevantes. Ella era la más destacada de su escuela, siempre tenía buenas calificaciones, estuvo en el cuadro de honor, igualmente en su colegio pues perteneció al cuadro de honor, era ordenada y perfeccionista a la hora de realizar los deberes, lo hacía siempre con escrupulosidad y además tenía muchos amigos.
ya que era una persona alegre, generosa y que le gustaba ayudar a sus compañeros de aula. Estudia en la universidad la carrera de Administración de Empresas, quien sigue siendo dedicada y mantiene excelentes calificaciones, pero por su problema actual ya no se concentra y los trabajos que presenta son muy mal elaborados, por ende ha bajado sus notas y rendimiento. En el ámbito laboral, hace 3 años, ella está trabajando en una empresa de cosméticos de secretaria. Ella decidió empezar a trabajar para ir obteniendo experiencias, además de obtener ingresos que le ayuden para solventar sus gastos académicos y personales. En la empresa que trabaja, pues ella ha hecho muchos amigos y con quienes salen a tomar un café o a pasear de vez en cuando tienen tiempo, pero se ha comenzado a alejar de ellos por su problema actual. A lo referente a lo social, pues ella desde su infancia, adolescencia, ha tenido amigos con los que ha compartido, jugado y en lo que ha podido ha brindado su ayuda. En la universidad y trabajo tiene su grupo de amigos con lo que cuando tiene tiempo ella sale a pasear, pero desde aproximadamente 3 meses atrás se ha alejado de ellos. Alex ha tenido 2 novios. El primero fue cuando tenía 15 años, con el que duró 7 meses y que terminaron porque él le engañó, mientras que su otra relación fue a los 17 años, en donde empezó su actividad sexual. Duró más de 1 año y medio, pero llegó a su fin porque ella tuvo que ir a vivir en la ciudad de Cuenca por sus estudios y él se quedó en Loja, por lo que decidieron terminar, ya que una relación a distancia pues era complicada. Desde aquel momento no ha tenido ningún otro noviazgo. Ella menciona que es porque como estudia y trabaja no le va a dar tiempo de establecer una relación con alguien y por lo que espera tener novio cuando ya acabe su carrera. Ya, en lo que hace referencia a antecedentes familiares, tenemos que su núcleo familiar está compuesto por sus padres y ella, que es hija única. Desde que empezó sus estudios vive en la ciudad de Cuenca. Sus padres siempre han estado pendientes por su bienestar y le han inculcado los valores y normas que hasta su vida adulta ha puesto en práctica. Además, no ha existido antecedentes psiquiátricos de sus padres o de algún familiar cercano. En observaciones generales podemos decir que Alexa es de tez blanca, sexo femenino, con textura delgada, cabello oscuro y largo. Aparenta su edad cronológica. Presenta adecuado arreglo y aseo personal, mientras que su vestimenta está de acorde a la edad, sexo y estación. Se observa indicios de pérdida de peso, además de ojeras, ojos rojos y palidez en el rostro. Además, presenta que su conciencia era lúcida, estaba orientada en persona, espacio y tiempo, y su atención era sostenida. Tenía inquietud, el tono de su voz era bajo, un lenguaje pausado, mientras que la articulación y curso eran adecuados. Así también el pensamiento se mostraba lógico, coherente y la memoria conservada. Asimismo, sus fases eran expresivas, principalmente denotaban tristeza, miedo, preocupación. Sin embargo, mostró una actitud colaboradora y cordial. En lo que hace referencia a pruebas aplicadas, tenemos el test DAS-21 y el test psicodiagnóstico de Rochelle. El resultado de las pruebas es: como lo podemos observar, la paciente Alexa León, de 24 años de edad, al aplicarle el test de DAS y el test de Roche, presenta los siguientes resultados. En primer lugar, referente al test DAS-21, este nos da 3 puntos de corte para depresión, ansiedad y estrés, teniendo como resultado las siguientes puntuaciones: 16 puntos en depresión, dando como resultado una depresión extremadamente severa. 12 puntos, dando como resultado una ansiedad extremadamente severa. Y 14 puntos, estrés severo. De igual manera, en el test de Rocha reveló síntomas de ansiedad y depresión a nivel de pánico. Además que la paciente presenta conflictos internos y tiene una característica de una persona anancástica, como se puede evidenciar al realizar estos dos tests, mismo que se puede corroborar que la paciente tiene el trastorno depresivo mayor. En el diagnóstico formal e informal. En el informal tenemos que Alexa presenta rasgos de personalidad anancástico, mientras que en el diagnóstico formal, según el DSM-5, tiene trastorno de depresión mayor. Ya, en el diagnóstico diferencial, bueno, en los episodios maníacos con ánimo irritable o episodios maníacos, los episodios de depresión mayor con marcado ánimo irritable pueden ser difíciles de diferenciar.
de los episodios maníacos con ánimo irritable o de los episodios mixtos. Esta distinción requiere una evaluación clínica ¡Ay, no, Julia! Ya, en el diagnóstico diferencial, bueno, aquí los episodios maníacos con ánimo irritable o episodios maníacos, bueno, aquí nos dice que los episodios de depresión mayor con marcado ánimo irritable pueden ser difíciles de diferenciar de los episodios maníacos con ánimo irritable o de los episodios mixtos. Esta distinción requiere una evaluación clínica minuciosa de la presencia de síntomas maníacos. En el trastorno del humor debido a otra afección médica, pues aquí el diagnóstico apropiado es un episodio depresivo mayor y se debería basar en la historia personal, el examen físico y las pruebas de laboratorio. Si no se considera que el trastorno del ánimo es consecuencia directa de una afección médica específica, por ejemplo, esclerosis múltiple, infarto cerebral y el hipotiroidismo. En el trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos, este trastorno se distingue del trastorno depresivo mayor. No, me falta, tienes que cortar esa parte. Porque... Ya, en el trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos, pues este trastorno se distingue del trastorno depresivo mayor por el hecho de que existe una sustancia, por ejemplo, una droga de abuso, una medicación, una toxina, que parece estar etiológicamente relacionado con la alteración del ánimo, por ejemplo, el ánimo deprimido que ocurre solo en el contexto de la abstinencia de cocaína y este se debería diagnosticar de trastornos depresivos inducidos por cocaína. En el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, pues la distrabilidad y la baja tolerancia a la frustración puede aparecer tanto en el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, como en el episodio depresivo mayor. Si se cumplen los criterios de ambos, pues se debería diagnosticar el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, además del trastorno del ánimo. Sin embargo, el clínico debe tener precaución para no sobrediagnosticar un episodio depresivo mayor en los niños con trastorno por déficit de atención, hiperactividad, cuya alteración del ánimo se caracteriza por irritabilidad más que por tristeza o pérdida de interés. Bueno, en el trastorno de adaptación con ánimo deprimido, pues aquí el episodio depresivo mayor que ocurre en respuesta a un factor estresante psicosocial se distingue del trastorno de adaptación con ánimo deprimido por el hecho de que los criterios diagnósticos completos del episodio depresivo mayor no se cumplen en el trastorno de adaptación. En la tristeza, por último, los periodos de tristeza son aspectos inherentes de la experiencia humana. Estos periodos no deberían diagnosticarse de episodio depresivo mayor a menos que se cumplan los criterios de gravedad. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo, casi cada día, durante al menos 2 semanas, y que exista malestar o deterioro clínicamente significativo. El diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado puede ser apropiado para las presentaciones de ánimo deprimido con deterioro clínicamente significativo que no cumplan los criterios de duración y gravedad. Ya. En lo que hace referencia al plan terapéutico, aquí como mencionamos en un principio se utilizó la programación neurolingüística, en donde con la paciente Alexa hicimos 3 sesiones. En la sesión 1 tenemos que el problema relevante o síntoma es la ansiedad y estrés. La corriente que se va a utilizar es la programación neurolingüística. El objetivo de este es lograr la relajación de la mente y el cuerpo. La técnica utilizada es el anclaje de relajación. Los resultados esperados de esta técnica es disminuir la ansiedad, estrés y la tensión del paciente. El tiempo estimado es de 15 minutos. En la sesión 2 se va a ver sobre los problemas relevantes acerca del miedo al castigo de Dios. La corriente utilizada es la programación neurolingüística. El objetivo es liberar el miedo al castigo. La técnica que se va a utilizar es el reencuadre. Los resultados esperados de esta es ayudar a liberar su miedo de ser castigada por Dios a la paciente. El tiempo estimado será de 15 minutos
Y por último, la sesión 3, ¿qué hacer en los problemas relevantes? Vamos a ver sobre los sentimientos de culpa. La corriente o el enfoque que se utiliza es la programación neurolingüística. El objetivo de esta es liberar los sentimientos de culpa. La técnica utilizada va a ser la línea de tiempo y el resultado esperado es reemplazar el sentimiento de culpa de la paciente. El tiempo estimado de 15 minutos. En lo que hace referencia a la primera sesión, que es la técnica de anclaje de relajación, los pasos a seguir son los siguientes. En el paso 1 tenemos que la paciente se ubica cómodamente y en un sitio sin interrupciones. Cierra los ojos, inspira y expira profundamente 3 veces. Como paso 2, la paciente procedió a juntar el dedo pulgar, índice y medio de la mano derecha con una ligera presión para favorecer la memoria y traer al presente los recuerdos y recursos internos de serenidad y calma. Cabe destacar que aquello será para la paciente un clic mental de meditación para que pueda entrar en un estado de serenidad que le permitirá reclamar aquí y ahora un estado de abstracción y meditación, un apaciguamiento instantáneo de todo su ser. Esto en PNL llamamos un ancla, donde la paciente debe asociar este gesto físico con el estado de calma y serenidad, de manera tal que cada vez que junte los dedos se haga presente aquí y ahora el estado de calma. Y por último, como paso 3, tenemos que la paciente lo puede practicar este anclaje varias veces para así afianzarlo. Y en momentos que presenta ansiedad, estrés y que necesita relajarse, los puede poner en práctica. Ahora yo continuaré con la sesión 2. Aquí, bueno, es la técnica del reencuadre. En el paso 1, pues ya la paciente identificará la conducta o pensamiento que quiere modificar y es esa la de miedo al castigo divino. En el paso 2, ya el terapeuta usa la metáfora de una madre para ayudar a la paciente a replantear el papel de Dios. Y pues aquí él usa la intención positiva de una madre que castiga a su hijo y obviamente es corregir a sus hijos por sus errores, pero no dañarlos. Y una vez que el error ha sido aceptado y corregido, ninguna madre castiga a sus hijos por los errores del pasado. En el paso 3, ya usando la misma analogía, la paciente pudo reformular su atribución de Dios. Ella ya tenía el concepto de Dios no castiga a los pecadores arrepentidos. En el paso 4, cuando ya aparezca aquellos pensamientos y conductas que quiera cambiar, pues la paciente debe usar la analogía y este le ayudará a liberar su miedo de ser castigada por Dios. En la sesión 3, la línea de tiempo, en el paso 1, pues aquí pedimos ya a la paciente que se relaje y que dibuje su línea de tiempo similar a la imagen que nosotros le indicamos. En el paso 2, luego ya se le pidió que flotara por encima de su línea de tiempo y se moviera a lo largo de la línea hacia el pasado, hace unos 5 años atrás. En el paso 3, bueno, le pedimos que recuerde cómo era, o sea, hace entonces, y cuáles eran sus conductas, sus capacidades, y cómo era su entorno y sus respuestas. Obviamente los comportamientos y decisiones de esos años que construyeron su yo actual. En el paso 4, pues aquí se le preguntó qué había aprendido de este evento, ya que este aprendizaje le permitiría soltar aquellas emociones con facilidad y sin refuerzo. Ella pues nos comentó que aprendió el valor de la integridad. En el paso 5, a partir de entonces, se le pidió que flotara hasta la posición del pasado, que era 15 minutos antes de que tuviera lugar el evento. Obviamente nos referimos a la enfermedad actual. En el paso 6, luego se le preguntó dónde estaba la culpa ahora y pues ella descubrió que ya no estaba allí. En el paso 7, luego se le pidió que flotara hacia el evento y verificara si la culpa estaba allí o no y ella nos mencionó que ya no estaba ahí. Se le pidió que llegara a la posición de futuro y se le preguntó si la emoción estaba allí y ella nos comentó de igual manera que ya no estaba allí. En el paso 9, pues le pedimos que regrese al presente con la sensación de haber logrado que el sentimiento de la culpa fuera reemplazada y el cambio obviamente
en su vida. Y ella respira profundamente y nos dice que esa culpa pues ya no se encuentra. Ya, a continuación, mi compañera va a hacer una dramatización de la sesión 1 que hace referencia a la técnica de anclaje de relajación. Por favor, ¿pueden tomar asiento? Gracias. Bueno, a continuación le voy a aplicar a la paciente la técnica del anclaje de relajación. Pues en sí es para poder controlar sus síntomas, que es la ansiedad y el estrés. La corriente de enfoque es pues el PNL y el objetivo es lograr la relajación de la mente y el cuerpo. Los resultados esperados de esta técnica es disminuir la ansiedad, estrés y la tensión de la paciente. Bueno, ahora por favor te voy a pedir que hagas todo lo que yo te pida que hagas. Ya. Bueno, voy a empezar con la sesión 1. Como te dije, te voy a aplicar la técnica de anclaje de relajación y vamos a hacerlo por pasos. Ya. Por favor, en el paso 1, yo te pido que te pongas cómodamente y que cierres los ojos. Que por favor respires profundamente y que sueltes. Que esto por favor ayúdame haciéndolo 3 veces. En el paso 2 vamos por favor a juntar el dedo pulgar y el índice y medio de la mano derecha. Y con una ligera presión, pues vamos de nuevo a respirar y a soltar, presionando lentamente tus dedos. Esto nos va a favorecer a la memoria y nos va a traer recuerdos al presente del pasado, que a lo mejor esos recuerdos te pongan ansiosos. El momento que ya tengas esos recuerdos en tu mente, vas a ir presionando tus dedos más fuerte, pero sintiendo esa sensación de calma, de serenidad, de relajación. Pues esto de poco a poco irá calmando tu cuerpo y tu mente y aquello será para ti un clic mental de meditación. Para que puedas entrar ya en un estado de serenidad que te permitirá reclamar el aquí y el ahora de un estado de abstracción y meditación y un apaciguamiento instantáneo de todo tu ser. Esto en PNL llamamos un ancla y debes asociar ese gesto físico con el estado de calma. Respirando nuevamente profundo, soltando, presionando tus dedos y sintiendo esa sensación de calma que ahorita está en tu cuerpo y en tu mente. Pues aquellos recuerdos que te están afectando, irás teniendo calma y tendrás la serenidad para enfrentarlos. Por favor, con calma, tranquila, irás abriendo ya tus ojos y soltando tus manos si es que tú ya te sientes segura de que la calma y la serenidad están en tu mente y en tu cuerpo. Bueno, en el paso 3 en sí nos pide ya, tú podrás practicar
cada vez que tú te sientas ansiosa o que vengan esos recuerdos que te afecten, para tener momentos de relajación, ¿sí? Yo te pido que cada vez pues, que tú te sientas intranquila, lo practiques. Gracias. Ahora voy a realizar la técnica que la doctora me enseñó porque me siento como ansiosa. Primero me tengo que sentar en un lugar silencioso, cómodamente, y cerrar mis ojos mientras respiro 3 veces profundamente. En el segundo paso tengo que presionar mis dedos pulgar, índice y medio mientras respiro profundamente. En el tercer paso, cuando sienta que mis recuerdos ya no me afecten, voy a ir abriendo lentamente mis ojos y soltando lentamente mi mano. Esta técnica me ha ayudado a encontrar la paz y la relajación que necesito.